Bienvenidos a Historias para Dormir. Suscríbete y dale like para no perderte ningún relato. Ahora, acomódate y déjate envolver por la oscuridad, si es que te atreves. Hola, soy Corvus, y aunque he escuchado historias en todos los rincones oscuros de México, hay una figura que siempre vuelve. Una presencia que no necesita nombre porque todos, en el fondo, ya lo conocen. Le llaman el diablo. Pero no es como lo pintan en los cuadros. A veces tiene ojos de anciano sabio. Otras veces la voz dulce de una mujer. Y a veces simplemente te observa en silencio desde la oscuridad de tu cuarto. Hoy no vengo a convencerte de que existe. Solo quiero contarte lo que muchos han vivido. Historias tan antiguas como la tierra y tan reales como el miedo. Para entender las historias del diablo en México, hay que mirar hacia atrás, muy atrás. Mucho antes de que llegaran los españoles con sus cruces y sus demonios, ya existían fuerzas oscuras en estas tierras. Los mexicas hablaban de Tezcatlipoca, el espejo humeante, un dios de la noche, el caos y la tentación. Decían que podía aparecer en forma de jaguar o como un extraño con una carcajada de obsidiana, ofreciéndote poder, pero a un precio. En la selva, los mayas temían a Camazotz, el dios murciélago, vinculado a la muerte y al inframundo. Y entre los zapotecos se hablaba de Picula, una entidad burlona que ponía trampas a los viajeros. Cuando llegó el cristianismo, todos esos seres fueron rebautizados con un solo nombre: el diablo. Pero eso no los hizo desaparecer. Solo les dio otra máscara. Te voy a contar la primera historia. La escuché en un pueblo olvidado de Guerrero, un lugar donde la tierra se parte en dos por el calor y donde los ancianos aún no dicen el diablo, sino ese que se aparece cuando hay luna menguante. Dicen que hace muchos años, un joven llamado Abelardo encontró una bolsa de monedas de oro en medio del monte, justo al pie de una ceiba, cuando ya caía la noche. Era pobre. Vivía en una choza con techo de lámina y gallinas flacas. Así que cuando vio ese oro, no lo dudó. Se lo llevó. Ni preguntó de dónde venía. Con ese dinero arregló su casa, compró ganado y hasta se dio el lujo de casarse con la hija del cacique del pueblo. Pero el oro no era suyo. Cada noche, desde que lo tomó, soñaba con una sombra parada a los pies de su cama. Primero, solo lo miraba. Después, empezó a hablarle. Devuélvelo. Devuélvelo o lo pagarás con lo que más amas. Abelardo se reía. Decía que eran pesadillas, hasta que una noche la sombra no apareció en sueños, sino en la vida real. Era un hombre alto, con sombrero ancho y ojos como brasas. «Te di tiempo», dijo, «pero tú elegiste ignorar las reglas». Al día siguiente, encontraron a Abelardo tirado frente a su casa, con la cara completamente blanca,
como si le hubieran arrancado el alma por los ojos. El oro había desaparecido y desde entonces nadie se atreve a tocar nada que no sea suyo en ese monte. Algunos dirán que fue una coincidencia, que Abelardo tuvo un infarto, pero los viejos del pueblo lo tienen claro. Cuando el diablo te da algo, siempre vuelve a cobrarlo. Lo curioso es que en México, el diablo no siempre aparece como un hombre. A veces toma formas más sutiles, pequeños duendes, mujeres que lloran, o figuras que parecen inofensivas hasta que las ves de cerca. Porque no todo lo que parece folclore es solo una leyenda. En México, el diablo no siempre lleva cuernos. A veces, se esconde en formas más pequeñas, más cotidianas, porque lo que verdaderamente asusta no es su aspecto, sino su intención. En las regiones cálidas de Veracruz, Tabasco y el sur de Oaxaca, existe una criatura que la gente teme más que a la oscuridad: el chaneque. Dicen que son pequeños como niños, pero que no tienen alma. Algunos los describen con ojos amarillos, piel de tierra húmeda y dientes afilados como espinas de ceiba. Otros aseguran que solo se manifiestan a quienes han robado algo del monte. Pero todos coinciden en lo mismo: si un chaneque te sigue, no hay escapatoria. Una mujer en Catemaco me contó esto. Su hijo, de 6 años, desapareció por unas horas en la selva. Cuando lo encontraron, estaba de pie, sonriendo. Pero sus ojos estaban vacíos y ya no volvió a hablar. Los curanderos dijeron que le habían escondido el alma. Desde entonces, duerme con velas encendidas y en su casa nunca hay espejos. Algunos creen que son solo duendes traviesos, pero otros los ven como enviados del diablo, semillas de oscuridad sembradas en la tierra fértil del miedo. Muchos piensan que La Llorona es solo una historia para asustar niños. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay lugares donde todavía se le escucha gritar? En Michoacán, por ejemplo, hay un lago donde cada Semana Santa se deja una ofrenda de flores blancas, no por fe, sino por miedo. Dicen que si no se hace, La Llorona sale del agua. Pero hay una versión más oscura, una que no se cuenta en las escuelas. Hay quienes aseguran que La Llorona no llora por sus hijos, sino por las almas que le debe al diablo, que fue condenada a vagar eternamente, entregando a cambio los espíritus de los que se acercan demasiado a su llanto. Una señora en Hidalgo me juró que la escuchó afuera de su ventana. No lloraba, reía, y al día siguiente su nieto murió ahogado en el río, sin razón aparente. ¿Una madre arrepentida o un brazo más del infierno? En muchos pueblos del norte se habla de un hombre elegante, con traje negro, botas brillantes y un sombrero que le cubre el rostro. Aparece en los caminos cuando estás desesperado, cuando todo va mal. Te ofrece ayuda, dinero
fama, venganza, lo que quieras. Solo te pide una cosa, que firmes con lo que más amas. Una vez, un joven ganadero en Durango aceptó su trato. Le dijo que quería que su padre dejara de golpearlo. Y al día siguiente, el padre apareció muerto. Pero no fue eso lo peor. Lo terrible fue que desde entonces el joven no pudo dejar de soñar con el hombre del sombrero. Cada noche lo veía acercarse más, hasta que una noche lo encontró despierto, sentado a los pies de su cama. Lo último que le dijo fue: «Tu deuda está pagada, pero ahora tú me perteneces». Desde entonces, el muchacho no volvió a ser el mismo. Ríe solo, habla con sombras, y si le preguntas qué ve, te señala al techo y dice: «Allí está, no se va». El diablo, dicen, no siempre se aparece con fuego. A veces se viste como tú, habla como tú y espera pacientemente a que tomes la decisión equivocada. No es casualidad que el diablo esté presente en tantas tradiciones mexicanas. Durante las pastorelas aparece como personaje cómico, burlón, tonto, pero no es para reírse, es para recordarnos que siempre está cerca. Incluso cuando bromeamos con él, en los alebrijes, en los bailes de carnaval, en las máscaras de los pueblos huastecos. Sus ojos se esconden entre los colores, porque en México aprendimos a convivir con él, a invocarlo, a veces sin darnos cuenta. Y mientras más lo negamos, más fuerte se hace. Pero más allá de las apariciones, de los pactos y los sustos, hay algo más profundo en todas estas historias. Una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. El diablo no solo vive en los caminos, también vive en nuestras decisiones. En la siguiente parte te contaré por qué y cómo a veces no hace falta invocarlo. Basta con desear algo con demasiada fuerza. Hay algo que he aprendido tras escuchar tantas historias. El diablo no siempre viene a buscarte. A veces eres tú quien lo llama, sin querer, no con palabras, sino con deseos, con esos pensamientos que repites cada noche mientras miras el techo. Ojalá me hiciera rico. Ojalá desapareciera esa persona. Ojalá pudiera volver atrás y cambiar todo. Y cuando deseas con demasiada fuerza, alguien en algún rincón oscuro te escucha. Esto ocurrió en un pueblo del Bajío, uno de esos lugares donde todos se conocen por nombre y por pecado. Había un joven llamado Ernesto, un músico. Tocaba la guitarra como si el alma se le saliera por los dedos. Pero nadie lo escuchaba. Se moría de hambre tocando en cantinas vacías. Hasta que un día un hombre se sentó frente a él. Traje oscuro, zapatos lustrados y una sonrisa afilada. «Tocas bien», le dijo, «pero podrías tocar mejor». Le ofreció un trato.
Te haré el mejor guitarrista que este país ha visto. Tocarás con los grandes, te conocerán en todo México. Ernesto se rió. Pensó que era un loco, pero aceptó. No firmó nada, solo apretaron la mano. Esa misma noche, tocó como nunca, como si algo le quemara las yemas de los dedos. A los 3 meses ya estaba en televisión, a los 6 en giras, dinero, fama, mujeres, todo. Pero cada vez que tocaba, sentía que su cuerpo se vaciaba, que su alma se quemaba un poco más. Una noche, al final de un concierto, se le acercó un niño que lo miró con ojos tristes y le dijo: «Ya casi se te acaba la cuerda, ¿verdad?». Ernesto no entendió, pero esa noche soñó con el hombre del traje. Le dijo: «Ya tocaste suficiente, es hora de pagar». Despertó con las manos completamente quemadas, como si hubiera metido los dedos en carbón. Los médicos no supieron qué pasó. Nunca más pudo tocar. Hoy vive en una casa al borde del pueblo, sin dedos, sin voz. Dicen que por las noches se oyen notas tristes saliendo de su habitación, y que si pasas muy cerca, puedes ver una sombra sentada a sus pies, sonriendo. Tememos al diablo porque creemos que viene a quitarnos algo, pero lo más peligroso es cuando viene a darnos, porque es en ese momento cuando te das cuenta de lo que estás dispuesto a entregar a cambio. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera necesitas su ayuda. Nos bastamos solos para destruirnos. Él solo observa y espera. Todas estas historias, los chaneques, la llorona, los pactos y las sombras, no son solo cuentos de miedo, son espejos. Reflejan lo que más tememos: la culpa, el deseo, la necesidad de controlar lo que no entendemos. Y aunque cambien de forma, aunque pasen los siglos, el diablo sigue apareciendo. Porque mientras haya humanos con secretos, habrá alguien al otro lado esperando cobrarlos. Son advertencias, y si alguna noche, mientras caminas solo, sientes que alguien te observa desde las sombras, no mires atrás. Tal vez, solo tal vez, ya hayas hecho un trato que no recuerdas, y lo que viene por ti, viene a cobrar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes demasiado. Suscríbete y deja tu huella en la noche con un like. Nos veremos en la próxima oscuridad.